El puño de Antonio o de uno de sus matones no me impactó aquella mañana de verano en Teruel. Eso fue lo único que me impidió volar en 1000 pedazos. Me planté frente a la entrada del taller de María, la llave inglesa que ella sostenía con fuerza a mi espalda. Una nube de polvo que aún se asentaba en el aire después de que la camioneta negra se detuviera frente a nosotros. Había estado esperando esto, ¿sabes? Desde que el SUV se deslizó por primera vez como un espectro por la carretera de tierra, sentí que la paz que había encontrado aquí, en este rincón olvidado del mundo, era demasiado buena para ser verdad. Mi cuerpo se tensó, cada músculo, cada nervio preparado para el combate. La adrenalina era un viejo amigo, uno que no había visitado en mucho tiempo, no así de cerca. Así que nos has encontrado. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. O quizás no. Quizás era exactamente el tono que debía usar. El hombre del traje, con sus gafas de sol oscuras y su postura desafiante, me evaluó. Reconocí ese tipo de mirada, la arrogancia disfrazada de poder que no tenía en su propia sangre. Él no sabía, no podía saber, que había estado viviendo como un fantasma durante casi una semana, redescubriendo lo que significaba respirar. Pero ahora los fantasmas de mi pasado habían venido a cobrar su deuda. El hombre de Antonio, porque sabía al instante que era de Antonio, bajó de la camioneta. Había algo en su forma de caminar, en la rigidez de su cuello, que delataba años de disciplina en la oscuridad. Me miró con ese desprecio tan típico de mi viejo mundo. Mi mirada se encontró con la suya y vi cómo el reconocimiento y un rondo de terror reemplazaban la arrogancia. Sí, me conocía, sabía quién era, y sabía lo que podía hacer con solo una llamada. Dile a Antonio que si me quiere, sabe dónde encontrarme, pero si alguno de ustedes vuelve a pisar esta tierra, lo enviaré de vuelta en una bolsa de plástico. Dije, la voz baja, casi un susurro. Pero el hombre tembló. Lo sentí, lo supo. Aquello no era una amenaza vacía, era una promesa. Luego, la camioneta se marchó tan rápido como llegó, dejando una estela de polvo que en ese momento me pareció un recordatorio de todo lo que quería dejar atrás. Cuando me di la vuelta, María estaba en el umbral del taller, los ojos grandes, fijos en mí. La llave inglesa todavía en su mano, como si hubiera estado a punto de usarla. Lo había visto todo. Había visto la máscara caer. Había visto al verdadero Carlos. Se hizo un silencio espeso, cargado de una verdad que ya no podía esconder. Esperaba un grito, miedo, desprecio. Pero ella solo me miró con esos ojos verdes que parecían ver directamente el alma. No dijo nada durante un largo instante. Mi corazón latía desbocado, no por el peligro, sino por lo que su silencio implicaba. Finalmente, su voz, extrañamente tranquila, rompió la quietud del mediodía aragonés. Tú no eres un hombre de negocios, ¿verdad? No, simplemente respondí con un monosílabo. Ella asintió lentamente, procesando algo que la gente normal no está acostumbrada a asimilar. Tenemos que hablar, esta noche, cuando José esté dormido. No hubo pánico ni miedo en su voz, solo una determinación tranquila que me dejó helado. No sabía si era el principio del fin o el fin de un principio, pero sí sabía que la oscuridad que me había perseguido durante tanto tiempo había logrado alcanzarme aquí, amenazando lo único que había empezado a importar. Momentos antes de que todo esto sucediera, aquel viernes por la tarde de julio en Teruel, la temperatura rondaría los 30 y tantos grados. Yo, Carlos, de 37 años, conduciendo un Cadillac Escalade negro por una carretera de tierra desierta en medio de una llanura inmensa. Si hubiera querido, podría haber comprado el pueblo entero de Teruel.
Había terminado una reunión secreta en Valencia, de esas que nadie, ni siquiera la gente más cercana a mí, debía conocer. Mi Maybach habitual era demasiado reconocible, así que había tomado prestado el coche de uno de mis hombres, elegido una ruta tortuosa por Aragón para evitar ser seguido, y no llevaba guardaespaldas para no llamar la atención. Así es como me movía cada vez que necesitaba viajar en la oscuridad. Pero ese día la oscuridad no pudo protegerme de algo mucho más simple. El motor empezó a hacer un ruido extraño, luego humo, y finalmente el vehículo se detuvo allí mismo, en la carretera. Me bajé, contemplando el Escalade humeante como si me hubiera traicionado. Mi teléfono no tenía señal. A mi alrededor, extensas tierras de cultivo y a lo lejos, las sierras de Albarracín con sus picos escarpados. Ni una sola persona, ni un sonido excepto el viento susurrando entre las hojas secas. Allí estaba yo, con un traje de 5.000 euros y unos zapatos de cuero italiano, sobre una carretera de tierra abrasada por el sol de julio. Y no tenía ni idea de qué hacer. Carlos, el hombre que podía terminar una vida con un simple gesto, ahora se encontraba indefenso junto a un motor silencioso. Era un maestro del inframundo, pero en esa carretera de tierra, mis órdenes no significaban nada para una máquina rota que no podía controlar. Me burlé de mí mismo en mi cabeza. Bueno para ordenar muertes, inútil para arreglar tu propio coche. Entonces apareció José, un niño quizás de 7 años, que venía caminando por la carretera de tierra delante de mí. Llevaba una camiseta con un coche de carreras y unos vaqueros desgastados. En la mano, llevaba un todoterreno de juguete negro, extrañamente similar a mi Escalade humeante. El niño estaba solo, caminando con la calma y la confianza de alguien que conocía cada brizna de hierba de ese camino. Se detuvo frente a mí y me miró con unos ojos grandes y marrones que no mostraban ni rastro de miedo. Aquello me sorprendió porque casi todos los que cruzaban mi mirada sentían terror. Pero este niño no. Solo me estudió con una curiosidad brillante e inocente. Luego inclinó la cabeza hacia el humo y dijo una sola frase que cambiaría mi vida para siempre. Mi mamá puede arreglarlo. Ella puede arreglar todo tipo de coches, dijo el niño con una confianza pura. Miré a aquel pequeño, solo en una carretera vacía, ofreciéndome ayuda con una sinceridad tan cotidiana y pura como si fuera lo más normal del mundo. Él no sabía quién era yo, no sabía lo que estas manos habían hecho. Solo veía a un hombre adulto que necesitaba ayuda. Y algo dentro de mi pecho, en el lugar que había creído muerto hacía mucho tiempo, de repente comenzó a agitarse. En ese instante, me vino a la mente el recuerdo de otro niño. Un niño que había tenido ojos igual de claros, que había creído que el mundo era un lugar bueno, que había pensado que sus padres siempre estarían allí para protegerlo. Ese niño era yo, 23 años antes de que todo se derrumbara. Yo, Carlos, había nacido en una familia de clase media en las afueras de Madrid. Mi padre, Roberto, era contable de una gran empresa constructora de la ciudad. Mi madre, Sofía, enseñaba literatura en el instituto local. Vivíamos en una casa de 2 pisos con un pequeño jardín donde mi madre cultivaba rosales que desprendían un aroma embriagador, y mi padre había construido un columpio para que yo jugara cada tarde. Mi infancia estuvo llena de risas, de la sensación de seguridad y de un amor incondicional que ahora me parece casi irreal. Recuerdo los veranos interminables, el olor a barbacoa los domingos, el sonido de la radio de mi padre en el garaje mientras arreglaba cualquier cosa. Era un estudiante brillante, jugaba al baloncesto en el equipo del instituto y soñaba con ser abogado para defender la justicia, como los héroes de las películas.
Cada noche, la familia se reunía alrededor de la mesa. Mi padre hablaba de su trabajo, mi madre preguntaba por el colegio, y yo me sentía el niño más afortunado del mundo. No sabía cuán frágil era realmente esa felicidad, y pensar que lo daba todo por sentado, que creía que aquello duraría para siempre. A veces, cuando estoy solo, me pregunto si esos recuerdos son reales o si mi mente los embellece, buscando un refugio que nunca existió realmente. La risa de mi madre, el olor a su perfume favorito, ¿lo invento? Solo sé que por entonces mi mundo era un paraíso. No había sombras, solo la luz de la inocencia. Todo cambió el año en que cumplí 14. Mi padre, haciendo su trabajo, descubrió accidentalmente que la empresa constructora para la que trabajaba era en realidad una tapadera para el blanqueo de dinero de una organización criminal. Números que no cuadraban, fondos procedentes de fuentes poco claras, proyectos fantasma que solo existían en papel. Roberto era un hombre íntegro y decidió ir a la policía. Fue un error mortal. Aquella fatídica noche de invierno, el frío era de los que calan hasta los huesos. Yo estaba haciendo los deberes en mi habitación cuando oí que la puerta principal se abría de una patada. El grito de mi madre, mi padre gritando mi nombre. Luego, unos pasos pesados subiendo las escaleras. Mi madre irrumpió en la habitación, con la cara lívida, las manos temblándole mientras me empujaba al armario. Con la voz entrecortada, me dijo que tenía que esconderme allí, que no saliera. Pasara lo que pasara, no podía salir. Me amaba. Luego cerró la puerta del armario. A través de la estrecha rendija de esa puerta, lo vi todo. Hombres enmascarados arrastraron a mis padres a la habitación. Golpearon a mi padre, exigieron saber qué sabía, qué había dicho a la policía. Mi padre no les dio nada, ni una sola palabra. Entonces, un disparo. Mi padre cayó. Mi madre gritó y se abalanzó sobre el cuerpo de su marido. Un segundo disparo. Mi madre se desplomó junto a mi padre. Sangre, tanta sangre, que se extendía por el suelo, se filtraba por la rendija bajo la puerta del armario y tocaba mis pies. No me atrevía a respirar. No me atrevía a llorar. No me atrevía a moverme. Permanecí en ese armario toda la noche, escuchándolos saquear la casa, oyéndolos reír y hablar como si acabaran de hacer algo trivial. Escuchando su coche alejarse, y cuando todo quedó en silencio, todavía no me atrevía a salir. Permanecí allí, en la oscuridad, con el olor de la sangre de mis padres, hasta que la luz del alba se coló por la rendija. El Carlos de 14 años murió aquella noche. El que salió del armario a la mañana siguiente era alguien completamente diferente. Don Fernando me encontró 3 días después. Era un jefe de la mafia, un rival de la organización que había matado a mis padres. Don Fernando no vino por compasión o piedad. Vino porque vio algo en los ojos de aquel muchacho acurrucado en la comisaría. Yo me negaba a hablar con nadie, pero él vio en mí un fuego de odio. Un fuego que sabía que podría forjarse hasta convertirse en un arma letal si se pulía de la manera correcta. Don Fernando me dijo que sabía quién había matado a mis padres y que podía enseñarme a vengarme. Miré al extraño con unos ojos que ya no conocían el miedo y asentí. A partir de ese día fui entrenado para convertirme en un guerrero. Durante 10 largos años aprendí de todo: artes marciales, estrategia con armas de fuego, psicología, negocios, cómo leer a la gente, cómo manipular, cómo sobrevivir en un mundo donde la confianza era el lujo más raro. Don Fernando me enseñó que la emoción era debilidad, que el amor era lo que la gente usaba para apuñalarse por la espalda, que si quería sobrevivir tenía que volverme más fuerte que todos los que querían hacerme daño.
Aprendí y aprendí hasta que ya no era un ser humano corriente en absoluto. A los 24, don Fernando murió de una enfermedad cardíaca, dejándome todo el imperio. A los 27 encontré y destruí al hombre que había ordenado el asesinato de mis padres. Me paré ante él, lo vi suplicar y apreté el gatillo sin siquiera parpadear. Pero cuando mi enemigo cayó, no sentí nada, ni alivio, ni satisfacción, ni paz, solo vacío, un vacío inmenso que no tenía idea de cómo llenar. Había pasado toda mi vida persiguiendo la venganza, y ahora que la deuda estaba saldada, ya no sabía para qué se suponía que debía vivir. Fue entonces cuando apareció Ana. 5 años antes, cuando todavía me ahogaba en el vacío después de completar mi venganza, ella entró en mi vida como un rayo de luz en la oscuridad. Ana era hermosa, pero no con la belleza deslumbrante e intocable de las mujeres que normalmente me rodeaban por dinero y poder. Tenía el cabello castaño brillante, ojos azules claros y una sonrisa dulce que me hacía sentir como si, por primera vez en muchos años, realmente me vieran. Ana era la gerente de un restaurante que yo frecuentaba. No sabía quién era yo, o al menos actuaba como si no lo supiera. No inclinaba la cabeza ante mí. No parecía asustada cuando me miraba a los ojos. No me adulaba ni intentaba conquistarme. Me trataba como a un hombre corriente, y eso me atrajo con una fuerza extraña. Empecé a ir al restaurante más a menudo, no por la comida, sino porque quería verla, quería oír su voz, quería que me sonriera. Empezamos a salir. Ana escuchaba cuando yo hablaba sin juzgar, sin miedo, incluso cuando se enteró de que no era un buen hombre. Dijo que todos teníamos un pasado y que el pasado no definía quién era una persona. Por primera vez desde la muerte de mis padres, dejé que alguien entrara en mi corazón. Le conté sobre aquella fatídica noche, sobre el niño de 14 años escondido en un armario, sobre un dolor que nunca había pronunciado en voz alta a nadie. Ana lloró mientras escuchaba mi historia y me abrazó, prometiendo que nunca me dejaría. Le creí. La amaba con todo lo que todavía quedaba dentro de un corazón que se había endurecido. Incluso pensé en dejarlo todo, abandonar el inframundo, vivir una vida normal a su lado. 2 años juntos, y pensé que finalmente había encontrado tierra firme después de años en el mar. Luego, la verdad salió a la luz. Una noche, cuando llegué a casa antes de lo esperado, descubrí a Ana al teléfono en el dormitorio. Ella no sabía que yo estaba parado fuera de la puerta. Estaba informando sobre mí, mi agenda, mis reuniones secretas, mis debilidades. La persona con la que hablaba era Antonio, mi mayor enemigo, el hombre que hacía todo lo posible por derribarme. Ana no había entrado en mi vida por casualidad. Había sido colocada allí, entrenada, asignada la misión de acercarse a mí y recopilar información. Cada palabra amorosa, cada beso, cada noche a mi lado, cada lágrima que había derramado al escuchar mi historia. Todo había sido una actuación. Me quedé allí, escuchando cada palabra y sintiendo cómo mi corazón se rompía por segunda vez. La primera vez fue cuando mataron a mis padres. Esta vez dolió más porque esta vez yo mismo había abierto la puerta con mis propias manos y había dejado entrar al enemigo. Le había entregado el cuchillo a Ana y la había dejado clavármelo directamente en el corazón. Traté con Ana de la misma manera que trataba con cualquier traidor. No entré en detalles y no había necesidad. Solo se sabe que después de aquella noche, Ana desapareció de este mundo y con ella se fue la última parte de Carlos que todavía sabía amar. Aquella noche fue la última vez que lloré. Después de eso, juré que nunca más dejaría que nadie se acercara. Mi corazón se congeló por completo, más frío que un invierno en Madrid. 10 años después de heredar el imperio de don Fernando,
Me convertí en uno de los jefes más poderosos y temidos de la ciudad. Tenía todo lo que la gente soñaba. Una vasta mansión con decenas de habitaciones, y solo usaba una. Coches de lujo alineados y llenando el garaje. Relojes, trajes, zapatos, todo de las marcas de diseñador más caras. Mujeres hermosas me rodeaban en cada fiesta, dispuestas a hacer cualquier cosa solo para llamar mi atención. Pero no confiaba en nadie. Dormía con una pistola bajo la almohada, cámaras de seguridad por toda la casa, guardaespaldas vigilando 24 horas al día, 7 días a la semana. No comía comida que otras personas cocinaran. No bebía licor que otras personas sirvieran. Y nunca me sentaba de espaldas a la puerta. Lo tenía todo y no tenía nada. Por eso aquel día, en aquella solitaria carretera de tierra en Teruel, viajaba solo. Ni siquiera Jorge, mi mano derecha más leal, había sido informado de este viaje. Por primera vez, estaba verdaderamente solo con mis secretos. Elegí conducir solo, tomar una ruta larga por el campo remoto, no llevar guardaespaldas, no dejar que nadie supiera dónde estaba, porque yo no confiaba en nadie lo suficiente como para dejar que me vieran cuando no tenía nada que me protegiera. Y ahora estaba de pie frente a un niño de 7 años con ojos claros y desprotegidos. Un niño que acababa de decir que su madre podía arreglar cualquier cosa. Me pregunté si algo en este mundo podría arreglar un corazón tan destrozado como el mío. José no esperó a que le contestara. El niño me cogió la mano con la naturalidad de quien me conocía de toda la vida y empezó a tirar de mí por el camino de tierra. Me sobresaltó la sensación de aquella manita que encajaba perfectamente en la mía. Era cálida, suave y totalmente confiada. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me tocaba sin ningún tipo de intención oculta? ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía una confianza tan pura? No podía ni recordarlo. José charló todo el camino. Me habló de su madre, del taller, de su abuelo, que había fallecido, de coches cuyos nombres se sabía de memoria. Dijo que su mamá era la mejor del mundo, que podía arreglar cualquier tipo de coche, que su taller se llamaba Teller Porter y que su abuelo se lo había dejado. Escuchaba, no porque me importaran los detalles, sino porque la voz clara y brillante del niño me calmaba de una manera extraña e inesperada. El camino de tierra nos llevó por interminables campos verdes, con las montañas nevadas a lo lejos. Una ligera brisa movía las hierbas, trayendo el olor a hierba seca y flores silvestres. El cielo era de un azul profundo e impecable. Ni una sola nube. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en un mundo completamente diferente al de Madrid. Ni bocinas, ni rascacielos, ni miradas vigilantes de gente que quisiera hacerme daño. Solo naturaleza, paz tranquila y un niño de 7 años cogiéndome de la mano. Después de unos 15 minutos de caminar, apareció el taller. Era un edificio viejo, pero ordenado. Sus paredes pintadas de blanco, amarillentas por el tiempo. Un cartel pintado a mano colgaba en el exterior que decía Teller Porter Est 1987. La pintura descolorida, pero aún fácil de distinguir. Algunos coches viejos aparcados fuera esperando reparaciones. Al lado del taller había una pequeña casa de madera de una sola planta, con un porche, un viejo columpio de porche y una pequeña huerta a un lado. La música country de una radio flotaba desde el interior del garaje, mezclándose con el olor a aceite de motor y hierba seca. Asimilé la sencilla escena y sentí como si hubiera entrado en otro mundo, un mundo al que no pertenecía. José tiró de mí hacia adentro y gritó: «¡Mamá, mamá! ¡Hay un hombre cuyo coche está roto!». El sonido de un motor y de herramientas chocando cesó. Luego, una mujer salió de debajo de un viejo Ford que estaba levantado en un elevador.
La miré y el tiempo pareció detenerse por un instante. María no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. Tenía el cabello castaño recogido en un moño, algunos mechones sueltos de tanto trabajar. Su cara estaba salpicada de grasa de motor, pero eso no podía ocultar su belleza natural. Sus ojos verdes me miraron directamente con cautela, sin rastro de miedo ni admiración. Llevaba una camiseta blanca vieja y un mono de mecánico, con una llave inglesa aún en la mano. Medía alrededor de unos 65, delgada pero no frágil. Había algo en su forma de estar de pie, en la forma en que me miraba, que decía que era una mujer acostumbrada a enfrentarse a todo sola. María me examinó de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mi traje caro, los zapatos de cuero brillante. Luego volvió a mi cara. No parecía impresionada. Si acaso, parecía ligeramente molesta, como si mi riqueza fuera más un problema que algo que admirar. José corrió a abrazar la pierna de su madre, emocionado, describiendo el gran coche negro que se había averiado. ¡Tanto humo, mamá! La voz de María se suavizó cuando habló con su hijo, alisándole el cabello y preguntándole si había caminado mucho, si estaba cansado. Pero cuando se volvió hacia mí, su tono se volvió frío y práctico. ¿Dónde está su coche?, preguntó María sin rodeos, saltándose cualquier saludo educado. Nada de formalidades, ni una sonrisa, directa al grano. Yo estaba acostumbrado a que la gente me reverenciara, me temiera o intentara complacerme. Pero esta mujer me miraba como si fuera simplemente un cliente más con un vehículo averiado. Nada más y nada menos. Y extrañamente, eso me hizo querer saber más sobre ella. El refugio inesperado y el pasado de María. María condujo la vieja camioneta del taller y me llevó de vuelta al lugar donde el Escalade se había averiado. José se sentó entre nosotros, contándome sin parar sobre diferentes tipos de coches y cómo quería ser mecánico como su mamá cuando fuera mayor. María se mantuvo callada y concentrada en la conducción, ocasionalmente lanzándome miradas por el espejo retrovisor, como si estuviera evaluándome. Cuando llegamos, se bajó y se dirigió directamente al Escalade, que aún soltaba un tenue hilillo de humo. Abrió el capó y revisó el interior con movimientos precisos y profesionales. La observé trabajar, sorprendido por su confianza y competencia. En mi mundo, las mujeres solían desempeñar roles diferentes, pero esta mujer claramente sabía exactamente lo que hacía. Después de unos minutos, María se enderezó y me dio su diagnóstico. Dijo que la bomba de agua estaba rota y que el sistema de refrigeración tenía un problema. Podía arreglarlo, pero las piezas para este tipo de vehículo no estaban disponibles en este pequeño pueblo de Teruel. Tendría que pedirlas a la ciudad, y tardarían unos 3 o 4 días. Sopesé mis opciones. Podría llamar a Jorge y hacer que me enviaran otro coche, pero eso expondría mi ubicación, precisamente lo que intentaba evitar. Además, había algo en este lugar, en esta mujer, que hacía que no quisiera irme de inmediato. María guardó silencio un momento, como si estuviera considerando algo. «Tengo una habitación libre detrás del taller», dijo con frialdad. «Es sencilla pero limpia. Puede quedarse allí mientras esperamos las piezas. Si necesita un lugar donde quedarse, puede usarla por ahora». Me dejó claro que no era un hotel de lujo, solo una habitación pequeña y sencilla, pero limpia. Podía quedarme o no, dependía de mí. José me miró con los ojos brillantes y me preguntó, «Te quedarás con mi mamá y conmigo, ¿verdad?». Miré al niño, luego a María, de pie junto a mi coche averiado, con los brazos cruzados, esperando una respuesta sin parecer importarle cuál eligiera. Asentí. «Aquí tengo que hacer una pausa. Esto es absurdo, ¿no crees?»,
Aquí estoy, Carlos, el tipo que construyó un imperio de la nada, con una fortuna que podría comprar media provincia de Aragón, y me encuentro vagado en el campo. Un crío de 7 años me agarra de la mano, y una mujer, una mecánica con las manos llenas de grasa, me ofrece un cuarto destartalado. En mi vida anterior, una situación así habría sido una señal de debilidad, un agujero que mis enemigos habrían explotado. Mi instinto me gritaba que me fuera, que esta ingenuidad era una trampa. Sin embargo, no me moví. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me te estoy volviendo blando? Me reí internamente. Blandura. Es un concepto ajeno a mi diccionario. Pero había algo en la autenticidad de este lugar, en la pureza de este niño, que me desarma. Me hace dudar de todo lo que creí saber sobre el poder y la supervivencia. No tengo ni idea de lo que hago. Solo sé que, por alguna razón, no quiero irme. No sé si es una buena señal o si esto es lo más estúpido que he hecho en mi vida. Y he hecho muchas cosas estúpidas. María me vio asentir y se preguntó qué acababa de hacer. No era el tipo de mujer que invitaba a extraños a su casa, especialmente a hombres con trajes caros y ojos fríos como el hielo. Pero había algo en la forma en que José lo miraba, en cómo su hijo cogía la mano de un desconocido sin una pizca de miedo que le impidió decir que no. O quizás, en el fondo, entendía lo que se sentía al estar atrapada en la nada. María había estado atrapada toda su vida. Había nacido en la misma casita junto al taller, la misma donde ahora vivía con José. Su madre, Elena, era una mujer hermosa, de cabello rubio brillante y ojos azules claros que María había heredado. Pero Elena no pertenecía allí. Odiaba el olor a aceite de motor en la ropa de su marido. Odiaba el camino de tierra polvoriento que llevaba al pueblo. Odiaba la vida aburrida, solo llena de coches averiados e interminables campos de hierba. Soñaba con la gran ciudad, con fiestas elegantes, con la vida que creía merecer. Cuando María tenía 7 años, Elena se fue, y no lo hizo sola. Se fue con un hombre que había pasado por el pueblo, se detuvo para que le arreglaran el coche y lo cambió todo. María todavía recordaba aquella mañana despertándose y corriendo escaleras abajo a la cocina para encontrar a su madre, como todos los días. Pero su madre no estaba allí, solo su padre, Enrique, sentado a la mesa, los ojos rojos e hinchados, un trozo de papel arrugado en la mano. Su madre había dejado unas pocas líneas. Lo sentía. No podía seguir viviendo así. Que no la buscaran. María no entendía. Le preguntó a su padre cuándo volvería su madre, y él solo la abrazó fuerte y no contestó. En los días siguientes, María se sentaba en el porche cada tarde, mirando por el camino de tierra, esperando que apareciera la figura de su madre. Esperó una semana, un mes, un año. Su madre nunca regresó. Ni una sola llamada, ni una carta, ni una explicación. Elena desapareció de la vida de su hija como si la niña nunca hubiera existido. Allí se formó la primera herida de María, el miedo a ser abandonada, la sensación de que no era lo suficientemente buena para que nadie se quedara. Enrique, el padre de María, nunca dijo una mala palabra de su exmujer. Solo le dijo a su hija que algunas personas nacían para quedarse, otras para irse, y que ellos eran de los que se quedaban. Crió a María sola, siendo padre y madre a la vez. Le enseñó a cocinar, aunque todo lo que preparaba terminaba chamuscado. Le hacía trenzas, aunque siempre quedaban torcidas. Le leía cuentos de hadas cada noche, aunque su voz era ronca de respirar gases de escape todo el día. Y le enseñó todo sobre coches, motores y cómo arreglar lo que estaba roto. Le decía que un coche nunca la traicionaría, que si lo cuidaba, le sería leal. Así de simple. María creció en el taller de su padre,
A los 10 años, podía distinguir los diferentes motores por el sonido que hacían. A los 14, podía cambiar el aceite ella misma y solucionar problemas sencillos. Sus compañeros soñaban con la universidad, con la gran ciudad, con aventuras lejanas. María eligió quedarse porque su padre era el único que nunca la había abandonado, y ella nunca lo abandonaría a él. Cuando María tenía 20 años, Enrique empezó a toser más. Lo ocultaba a su hija, diciendo que era solo un resfriado común. Pero María sabía que algo andaba mal cuando cada día adelgazaba más. Cuando la tos duraba toda la noche, cuando ya no tenía fuerzas para levantar las herramientas pesadas del taller, le obligó a ir al médico y el diagnóstico cayó como una sentencia de muerte. Cáncer de pulmón en fase 3. Enrique rechazó el costoso tratamiento. Dijo que no quería que su hija se endeudara por su culpa, que el dinero debía ahorrarse para su futuro, que ya había vivido lo suficiente. María suplicó, lloró, incluso le gritó a su padre, pero él no cambió su decisión. Su abuela había muerto joven, su abuelo también se había ido, y no le quedaba a nadie a quien recurrir. Impotente, vio cómo su padre se debilitaba día a día, como una vela que se consume hasta la última gota de cera. Enrique murió una noche de otoño, justo cuando María cumplía 21 años. Ella le cogió la mano en sus últimos momentos y escuchó sus últimas palabras en un susurro tenue y quebrado. Le dijo que era más fuerte de lo que pensaba, que merecía ser amada y que nunca debía olvidarlo. Luego cerró los ojos y María se quedó completamente sola en este mundo. Enterró a su padre bajo el gran roble detrás del taller donde solía sentarse a descansar cada tarde. Se quedó sola en el pequeño funeral porque no quedaban parientes que vinieran. Un año después de la muerte de su padre, cuando María todavía se ahogaba en el dolor y la soledad, apareció Miguel. Era guapo, encantador, el conductor de un coche averiado que se detuvo en su taller. Él sabía cómo decir las dulces palabras que María había anhelado escuchar. Le dijo que era hermosa, le dijo que era fuerte, le dijo que la admiraba. María había estado sola demasiado tiempo, vulnerable demasiado tiempo, y le creyó. Salieron durante 6 meses. María pensó que por fin había encontrado a alguien que no la dejaría. Luego descubrió que estaba embarazada. La noche que se lo dijo a Miguel, él se quedó en silencio, con la cara pálida, los ojos desviados. Dijo que necesitaba tiempo para pensar y luego se fue. A la mañana siguiente, María fue al hotel donde se había estado alojando. La habitación estaba vacía. Sus pertenencias habían desaparecido. Él había desaparecido exactamente como su madre 20 años antes. Su número de teléfono estaba bloqueado, sin explicación, sin despedida. María se enfrentó al embarazo sola. Soportó las miradas de juicio de la gente a su alrededor, los susurros a sus espaldas, las miradas de compasión. Dio a luz a José en el pequeño hospital del pueblo, agarrando la mano de la enfermera porque no había nadie más. Cuando miró a su hijo por primera vez, el pequeño bebé de cara roja que lloraba en sus brazos, María juró que nunca lo abandonaría. Nunca. La vida en el taller Porter. La primera noche en la pequeña habitación detrás del taller, no pude dormir. No por la cama vieja y estrecha o el espacio reducido. Si acaso, esta era probablemente la habitación más tranquila en la que había estado en los últimos 23 años. Era tan simple, casi vacía. Solo una cama individual con sábanas blancas y limpias. Una cómoda de madera antigua. Una pequeña mesa con una lámpara de noche y una ventana que daba a una llanura interminable. Ni cámaras de seguridad, ni sistema de alarma, ni guardaespaldas apostados fuera de la puerta. Nada que me protegiera excepto 4 delgadas paredes de madera. Debería haber estado preocupado.
Debería haber estado nervioso, despierto por el miedo. Pero en cambio, sentí una extraña especie de alivio. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie necesitaba que tomara decisiones de vida o muerte. Nadie me miraba con miedo o codicia. Era solo un hombre con un coche averiado, alojado bajo el techo de una mujer a la que no conocía. Y eso me dio una sensación de libertad que creí haber olvidado. Los grillos cantaban fuera de la ventana. El viento susurraba entre la hierba. Y el cielo nocturno estaba lleno de estrellas como nunca las había visto en Madrid. Me quedé mirando el viejo techo de madera. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin una pistola bajo la almohada. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta me despertó. Abrí los ojos y tardé unos segundos en recordar dónde estaba. La luz del sol matutina se colaba por las cortinas, dibujando rayas doradas en el suelo de madera. El golpe volvió a sonar, seguido por la voz clara y brillante de José. «Tío Carlos, mamá dice, ven a desayunar». Me levanté, me puse la camisa de vestir blanca, que estaba arrugada por haber dormido con ella, y abrí la puerta. José estaba allí sonriendo, sosteniendo el coche de juguete negro que nunca parecía soltar. El niño me cogió la mano y tiró de mí sin esperar a que me negara. La pequeña cocina de la casa de madera se sentía cálida, rica en el olor a comida casera. María estaba en la estufa de espaldas a la puerta. Había cambiado su ropa de trabajo por una sencilla camiseta gris y unos vaqueros, su cabello aún recogido para mantenerlo alejado de su cuello, dejando al descubierto la pálida línea de su nuca. En la pequeña mesa del comedor había un plato de huevos fritos, tostadas, unas lonchas de bacon y un zumo de naranja. Era el desayuno más sencillo que había visto en años, y también el más acogedor. María se giró al oír mis pasos y me dio un educado asentimiento que no era amistoso. Dijo, escuetamente, «Siéntese, coma». No preguntó cómo había dormido, no intentó entablar conversación ni jugar al juego social. Me trató como a un huésped de pago, aunque no había pagado un solo euro. José era todo lo contrario. El niño se sentó a mi lado y disparó preguntas sin parar. «Eres de Madrid, ¿verdad? ¿Es Madrid una ciudad grande? ¿Has visto edificios altos? ¿Cuántos coches tienes? Tu coche es tan grande». «Me encanta», respondí torpemente, no acostumbrado a hablar con niños. No sabía qué tono usar, qué decir que encajara, pero a José no le importaba. Solo seguía hablando, seguía riendo, seguía preguntando como si yo fuera el amigo más interesante que jamás hubiera conocido. María se sentó frente a nosotros, observando en silencio. Sus ojos verdes seguían estudiándome como si intentara leerme. Pero hubo un momento, muy breve, en que José preguntó algo tonto, y yo no supe qué contestar, y María sonrió. Una pequeña sonrisa, casi invisible, pero la vi y me di cuenta de que era hermosa. No como las mujeres glamurosas de las fiestas de Madrid, con el maquillaje perfecto y las sonrisas pulidas. Hermosa como una flor silvestre al borde del camino. Fuerte, terca y viva, sin que nadie la regara. Después del desayuno, María salió a trabajar al taller, y yo no sabía qué hacer conmigo mismo. No estaba acostumbrado a no hacer nada. En Madrid, cada minuto de mi día estaba programado. Cada minuto tenía una tarea, cada minuto exigía una decisión, pero aquí no tenía más que tiempo. Entré en el taller, me senté en una vieja silla de madera en la esquina y observé a María trabajar. Estaba arreglando un viejo Toyota para una anciana del pueblo, Marta, la vecina de la que José siempre hablaba. María estaba debajo del coche, las herramientas tintineando y golpeando. De vez en cuando salía para coger algo más antes de volver a desaparecer debajo.
Cuando Marta vino a recoger su coche, vi algo que me sorprendió. La anciana sacó su cartera, lista para pagar, pero María negó con la cabeza. Le dijo que la guardara, que la última vez le había traído unos cuantos botes de mermelada que estaban tan buenos que estaban a mano. Marta le dio las gracias una y otra vez, prometió que la próxima vez traería mermelada de melocotón y se fue. Observé sin comprender. En mi mundo nadie regalaba nada. Todo tenía un precio. Cada amabilidad tenía un propósito, pero esta mujer acababa de reparar un coche gratis por unos cuantos botes de mermelada. ¿De verdad vivía alguien así? Era de otra galaxia. Esa tarde, volví a la Escalade para coger algunas cosas personales. Caminé por el camino de tierra, disfrutando del silencio y el aire limpio. Cuando llegué al coche, abrí la puerta y saqué una pequeña bolsa con una muda de ropa y algunas cosas que siempre llevaba. Fue entonces cuando mi teléfono captó una señal débil. Apareció un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se aceleró al leer la corta línea en la pantalla. Sabemos dónde estás, Blackwood. Me quedé helado en la carretera de tierra vacía. ¿Quién? ¿Antonio o alguien más? ¿Cómo lo sabían? Había sido cuidadoso. Había venido solo. Había elegido una ruta trasera para evitar ser seguido. Y aún así, me habían encontrado. Borré el mensaje y miré a mi alrededor. La llanura se extendía en calma. Ni un alma a la vista. Pero sabía que esa paz no podía ser más que una máscara. Debería irme inmediatamente. Debería llamar a Jorge, hacer que alguien viniera a recogerme, desaparecer de este lugar antes de que llegaran. Debería mantenerme lejos de esa madre y ese hijo inocentes antes de que fueran arrastrados a una guerra que no era suya. Pero cuando volví al taller, José salió corriendo a mi encuentro. La cara del niño estaba manchada de helado, su sonrisa amplia, mostrando un nuevo diente de leche que le estaba saliendo. Me preguntó a dónde había ido. Dijo que me había estado esperando una eternidad. Dijo que su mamá le había comprado helado. ¿Quería yo también? Miré a ese niño inocente parado frente a mí y no pude marcharme. El reino de José y un nuevo yo. A la mañana siguiente, apenas salí de mi habitación cuando José ya me estaba esperando. El niño me cogió la mano, con los ojos brillantes, y dijo que su mamá estaba muy ocupada arreglando coches de clientes, así que yo debía jugar con él. María estaba en la puerta del taller, mirando a su hijo con preocupación, como si quisiera detenerlo. Pero antes de que pudiera decir algo, José ya me había arrastrado corriendo. El niño dijo que hoy me iba a mostrar su reino, y yo sería el primer invitado especial al que se le permitía entrar. No supe cómo reaccionar. Nadie me había invitado nunca a su reino, y mucho menos al reino de un niño de 7 años. Pero la pequeña mano que me agarraba, la emoción en la voz de José, me impidieron negarme. Dejé que el niño me guiara por el patio trasero, luego por un sendero estrecho entre hierba alta que me llegaba a la cintura. Nuestra primera parada fue una pequeña colina detrás de la casa. José me arrastró arriba, resoplando de emoción mientras subía. Cuando llegamos a la cima, entendí por qué el niño lo llamaba un reino. Todo el valle se abría debajo de nosotros, campos de hierba verde intensa, montañas nevadas a lo lejos, un cielo tan azul que parecía pintado. Ni una sola nube, una ligera brisa nos acariciaba, trayendo el olor a flores silvestres y hierba seca. José abrió los brazos y giró en la cima de la colina, riendo a carcajadas. Dijo que allí venía cuando se sentía triste, porque desde allí podía ver el mundo entero. Observé al niño feliz por algo tan simple, y mi pecho se oprimió con una sensación que no podía nombrar. Era algo parecido a la añoranza de lo que nunca había tenido, o de lo que había perdido hace tanto tiempo que ya no recordaba.
Después de eso, José me llevó a un pequeño arroyo que corría con un suave murmullo a través de un delgado bosque. El niño se jactó de que aquí había peces gigantes, tan grandes como su brazo. Pero cuando miré hacia abajo, solo vi pequeños peces que se movían rápidamente en el agua. No dije nada, solo asentí y estuve de acuerdo en que sí, eran peces realmente grandes. José sonrió, orgulloso de haberme hecho creer. Seguimos caminando hasta llegar al gran roble donde el abuelo de José le había hecho un columpio. El columpio era viejo, la cuerda desgastada, pero aún se mantenía fuerte. José saltó sobre él, impulsando sus piernas para que se moviera. Luego preguntó si quería probarlo. Negué con la cabeza y dije que el columpio era solo para él. Pero José no aceptó eso. Saltó, me cogió de la mano y me obligó a sentarme. El columpio crujió bajo el peso de un hombre adulto, pero no se rompió. José se puso detrás y me empujó, aunque su fuerza apenas era nada. Me senté en el columpio mirando los campos y de repente recordé mi propia infancia. El columpio que mi padre había construido en nuestro patio trasero, las tardes tranquilas antes de que todo se derrumbara. No me había sentado en un columpio en 23 años. Era como si el tiempo se hubiera doblado, como si una parte de mi alma, enterrada bajo años de oscuridad y venganza, estuviera volviendo a la superficie. La última parada fue la fortaleza secreta. En realidad, era solo un montón de tablas viejas apiladas en un cuadrado, un techo hecho de una lona rota, algunas almohadas desgastadas dentro y una caja llena de coches de juguete. Pero para José era el castillo más fuerte del mundo. Con solemne importancia, el niño declaró que yo era un invitado de honor y que se me permitía entrar en la fortaleza. Pero tenía que prometer mantenerlo en secreto y no contárselo a nadie. Yo, el jefe mafioso más poderoso de Madrid, me arrodillé, me arrastré hasta el interior de un fuerte de madera podrida de un niño y prometí que guardaría el secreto. José estaba satisfecho. Sacó los coches de juguete y empezó a explicarme las reglas del juego. Nos sentamos en esa fortaleza durante casi una hora, haciendo carreras con los coches, fingiendo estrellarlos, fingiendo repararlos después. No podía recordar la última vez que había jugado. Quizás había sido antes de aquella fatídica noche, cuando todavía era un niño de 14 años, corriente y despreocupado. Durante 23 años no se me había permitido ser un niño, pero ese día, dentro de una fortaleza de madera podrida en los campos de Teruel, se me permitía ser un niño otra vez, aunque solo fuera por un momento. La sensación de alegría pura y sin ataduras era tan abrumadora que apenas sabía cómo procesarla. Esa tarde, cuando José se cansó y se durmió en el sofá de la casa, salí al taller. Vi a María luchando con un motor pesado, intentando levantarlo, no lo suficientemente fuerte sola. Sin pensarlo, me acerqué, puse mis manos al otro lado y la ayudé a levantarlo. María me miró sorprendida y dijo que mis manos se ensuciarían. Me encogí de hombros y respondí que mis manos habían estado más sucias que eso muchas veces. Una frase con dos significados que solo yo entendía. Trabajamos juntos en silencio. María daba instrucciones y yo las seguía. Mis manos eran torpes con herramientas desconocidas, pero aprendí rápido. Cuando terminamos, me miré las manos, manchadas de aceite de motor, y sentí una extraña satisfacción. Por primera vez en mi vida, había hecho algo útil que no tenía nada que ver con la violencia o el poder. María me miró de manera diferente, un poco menos fría que antes. Una noche estrellada en el porche. Esa noche, después de que José se durmiera, salí y me senté en el porche. El cielo de Teruel estaba lleno de estrellas, más de las que había visto en cualquier lugar. En Madrid, las luces de la ciudad las eclipsaban.
Pero aquí, la Vía Láctea se extendía por la oscuridad como un río de plata. Yo estaba mirando hacia arriba cuando oí pasos. María salió, sosteniendo 2 tazas de té caliente. Me dio una, luego se sentó en la silla de al lado. El silencio se prolongó, pero no era incómodo. María habló primero y me preguntó a qué me dedicaba en Madrid. Reflexioné un momento, luego dije que estaba en los negocios. Importación, exportación, algo así. María me miró como si supiera que estaba ocultando algo, pero no insistió. Le pregunté por el taller, por criar a un niño sola. María me dio la versión corta, su voz tranquila, como si hablara del tiempo. Dijo que su padre le dejó el taller. Ella se hizo cargo. Crió a José. La vida era sencilla. Eso fue todo. No mencionó que su madre la abandonara. No mencionó la traición de Miguel. Se guardó sus heridas para sí misma, de la misma manera que yo guardaba mis secretos. Nos quedamos allí hasta tarde hablando de pequeñas cosas. El tiempo en Teruel, los coches que había arreglado a lo largo de los años, los lugares por los que había pasado. Ninguno de los dos preguntó por el doloroso pasado del otro, pero en la quietud entre nuestras palabras, algo estaba cambiando. Cuando María finalmente se levantó para volver a entrar, se detuvo en la puerta y dijo suavemente, «Buenas noches». Era la primera vez que me decía algo que no fuera frío. La vi desaparecer en la casa y me di cuenta de que el hielo dentro de mí estaba empezando a derretirse. Era una sensación que no creía posible, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que me asustaba y me atraía a la vez. La verdad compartida y una chispa. El tercer día comenzó con una pregunta. Estaba ayudando a María a ordenar el taller cuando noté el viejo cartel apoyado en la esquina. Las palabras Taylor Porter Est, 1987, descoloridas por el tiempo. Le pregunté a María por el año 1987 y por primera vez ella se abrió de verdad a mí. María dijo que su padre abrió este taller un año después de casarse con su madre. Él había amado los coches desde que era un niño. Le encantaba el rugido de un motor. Le encantaba la sensación de reparar algo roto y verlo funcionar de nuevo. Solía decirle que cualquier cosa se podía arreglar, incluso las personas, siempre que tuviera suficiente paciencia y las herramientas adecuadas. La voz de María se apagó al hablar de los últimos días de su padre. Habló del cáncer implacable, de cómo él rechazó el tratamiento porque no quería que ella se endeudara, de las noches que ella se quedaba despierta junto a su cama, tomándole la mano y rezando para que llegara un milagro. Pero el milagro no llegó. Murió una noche de otoño, cuando las hojas del roble detrás del taller habían empezado a ponerse amarillas. Lo último que le dijo fue que era más fuerte de lo que pensaba y que merecía ser amada. María no lloró al contarlo. Ya había llorado bastante, pero sus ojos estaban húmedos y su voz temblaba en los puntos que más dolían. La escuché sin interrumpir, sin ofrecer consejos vacíos. Comprendí que algunos dolores no necesitan consuelo, solo necesitan a alguien dispuesto a escuchar. Cuando María se quedó en silencio, la quietud se extendió entre nosotros. Entonces hablé, mi voz baja y lenta, y dije que su padre estaría orgulloso de ella. María levantó los ojos hacia mí, y por primera vez me sonrió de verdad. No la sonrisa educada que la gente usa, sino la sonrisa de alguien que acaba de ser comprendido. Quizás fue esa sonrisa, quizás fue la honestidad en la forma en que compartió, pero de repente quise contarle mi propia historia. No se lo había contado a nadie desde Ana, y después de esa traición había jurado que nunca más me abriría a nadie. Pero la mujer que estaba frente a mí con ojos verdes y una mancha de aceite de motor en la mejilla
me hizo querer romper ese juramento. Le hablé de mis padres. Le dije que habían sido buenas personas, que vivían una vida normal sin hacer daño a nadie. Le hablé de la noche en que fueron asesinados cuando yo tenía 14 años, porque mi padre sabía algo que no debería haber sabido. Le hablé del armario donde me había escondido, de la rendija de la puerta por la que había observado, la sangre empapando el suelo y tocando mis pies. No entré en lo que vino después de don Fernando, del imperio de la mafia, de las cosas que había hecho, pero dije lo suficiente para que María entendiera que yo también llevaba heridas, al igual que ella. Dije que a veces me preguntaba si mis padres me reconocerían si me vieran ahora, porque me había convertido en alguien completamente diferente al niño que solía ser. María no tuvo miedo, no me juzgó, no me miró con lástima. Solo dijo suavemente que su padre le había enseñado algo. Lo que importaba no era de dónde venías, sino hacia dónde elegías ir después. La miré y sentí como si alguien, por fin, me hubiera visto de verdad por primera vez. No un jefe mafioso, no un asesino, solo Carlos, el niño de 14 años que lo había perdido todo y había intentado sobrevivir de cualquier manera posible. Esa tarde, trabajamos juntos para reparar un coche viejo de alguien del pueblo. María daba instrucciones y yo las seguía. En un momento, María intentaba girar un tornillo en una esquina estrecha a la que su mano no llegaba del todo. Me acerqué por detrás y mi mano cubrió la suya para ayudar. Ambos nos quedamos inmóviles al mismo tiempo. El rostro de María estaba tan cerca que podía contar las pequeñas pecas a lo largo del puente de su nariz. Su aliento era cálido contra mi cuello. El tiempo pareció detenerse. Entonces José entró corriendo y destrozó el momento. El niño gritó que Marta acababa de traer el postre. «¡Mamá! ¡Hay tarta de manzana!». María apartó rápidamente la mano, girándose para ocultar unas mejillas que se ruborizaban. Yo también me sentí turbado, fingiendo concentrarme en el coche, pero ambos sabíamos lo que acababa de pasar, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Esa noche me ofrecí a preparar la cena. María parecía sorprendida y preguntó si sabía cocinar. Asentí y dije que había algunos platos que podía hacer. La verdad era que había aprendido de un chef italiano de la organización como una habilidad de supervivencia en caso de que alguien intentara envenenarme. Pero no lo dije. Entré en la cocina, busqué ingredientes en el modesto frigorífico y empecé a preparar espagueti. José insistió en ayudar, así que le dejé remover la ensalada. El resultado fue tomates esparcidos por el suelo, lechuga volando por todas partes, pero José rió a carcajadas, y me di cuenta de que yo también reía. María estaba en la puerta de la cocina observándonos, con una sonrisa en la boca que no podía contener. La cena transcurrió en la pequeña cocina, bajo una cálida luz amarilla, llena de risas y voces. José declaró que los espaguetis sabían mejor que los de su mamá, y María fingió sentirse ofendida, diciendo que eso significaba que su hijo la estaba traicionando. José rió y dijo que amaba a su mamá más que a nadie, pero la pasta del tío Carlos, eso sí, estaba realmente deliciosa. Los observé a los dos gastándose bromas y mi pecho se apretó con una emoción intensa. Me di cuenta de que así era como se sentía una familia, lo que había perdido a los 14 y pensé que nunca volvería a tener. Esa noche, después de limpiar los platos, María me dijo, «Gracias por la cena». Su voz era suave, no fría como el primer día. Dije que era yo quien debería darle las gracias por dejarme quedar, por dejarme sentarme a la mesa con su familia. María me miró fijamente durante un largo momento, luego asintió y se fue a su habitación. Yo me quedé solo en la cocina, mirando alrededor de la pequeña y sencilla casa,
escuchando la suave voz de José leyendo un cuento en su dormitorio, y me pregunté por qué un lugar tan humilde podía hacerme sentir más rico que una mansión de millones de euros en Madrid. Un padre para José. La mañana del cuarto día, María recibió una llamada de un cliente del pueblo de al lado que necesitaba una reparación urgente. Tenía que irse y regresaría tarde, así que le pidió a Marta que cuidara a José. Pero ese día, a Marta le dolía la espalda y no podía ir. María estaba en la puerta del garaje, preocupada y sin saber qué hacer. Cuando salí y le dije que se fuera, que yo cuidaría a José, ella me miró, dudando un momento. Nunca había dejado a su hijo con un desconocido, especialmente con un hombre al que solo conocía desde hacía unos días. Pero había algo en mis ojos que la hizo confiar en mí. O quizás fue la forma en que José salió corriendo y me abrazó la pierna, gritando que quería quedarse con el tío Carlos. Mamá, vete, venga mamá. María asintió, le recordó a José que escuchara y se portara bien. Luego se marchó. José me llevó a la casa y dijo que tenía deberes de verano que aún no había hecho. ¿Podía yo ayudarlo? Me senté en el pequeño escritorio del cuarto de José y miré el cuaderno de matemáticas abierto. El niño estaba aprendiendo sumas y restas sencillas, pero parecía tener dificultades con algunos problemas. Miré a mi alrededor, vi la caja de coches de juguete en la esquina y se me ocurrió una idea. Cogí unos cuantos coches de juguete y los puse en fila sobre el escritorio. Le dije a José que si él tenía 5 coches y me daba 2, ¿cuántos le quedarían? José miró los coches, contó con los dedos, y sus ojos se iluminaron. 3 coches. Asentí y lo elogié. Le dije que era inteligente. Continuamos con el resto de los problemas. Yo usaba los coches de juguete para ilustrar, y José entendía mucho más rápido. El niño sonreía radiante cada vez que lo hacía bien, preguntando con orgullo, ¿ves, tío, soy bueno? Ya puedo hacerlo. No podía recordar la última vez que había sentido alegría por algo tan simple como un niño resolviendo un problema de matemáticas correctamente. María regresó antes de lo esperado. Aparcó, entró y se detuvo en el umbral del cuarto de José. La escena frente a ella la dejó sin aliento. Su hijo estaba sentado a mi lado, sus cabezas inclinadas sobre el cuaderno de ejercicios. Yo explicaba pacientemente mientras José escuchaba con gran concentración. José terminó un problema. Me miró con puro orgullo en los ojos y yo le revolví el cabello con una sonrisa rara. José nunca había tenido una figura paterna. Desde el día en que nació, solo había tenido a su madre. María había intentado serlo todo, madre y padre a la vez, pero sabía que había cosas que nunca podría reemplazar. Había visto a su hijo jugar solo mientras otros niños jugaban con sus padres. Lo había oído preguntar por qué él no tenía un padre como Timmy, y ella no había sabido qué responder. Durante 7 años, José había vivido con la ausencia de un hombre en su vida. Y ahora, al ver a su hijo tan feliz a mi lado, María sintió que su corazón se apretaba. Tenía miedo. Miedo porque estaba empezando a sentir algo por mí. Miedo porque sabía que me iría, que regresaría a mi propio mundo. Miedo de que, si José se encariñaba demasiado, sufriría cuando yo desapareciera. Igual que desapareció Miguel, igual que desapareció su madre. No podía permitir que su hijo sufriera un abandono más. María estaba allí con sus pensamientos en caos cuando sonó el teléfono del taller. Salió a contestar, una clienta preguntando por una reparación, pero por la ventana del taller vio un SUV negro que no reconoció pasar lentamente como si estuviera observando. No le dio mucha importancia porque a veces pasaban coches desconocidos por un pueblo pequeño como este. Pero yo era diferente. Estaba sentado dentro con José cuando escuché el sonido de un motor desconocido.
Un instinto afinado durante 23 años me hizo levantarme rápidamente y acercarme a la ventana para mirar. El SUV negro pasó lentamente por delante del taller, sus ventanas tintadas ocultando a quien estuviera dentro. Memoricé la matrícula en mi mente, mis ojos entrecerrándose. El vehículo no se detuvo. Siguió hacia el final del pueblo y desapareció. Pero yo sabía que no era el coche de un lugareño. Ese SUV era demasiado nuevo, demasiado caro, demasiado inadecuado para un pueblo pobre como este. Y la forma en que se movía, lenta y buscando, me aseguró que me habían encontrado. El mensaje amenazante del día anterior no había sido palabras vacías. Volví a entrar en la casa y mi cara había cambiado. La cálida sonrisa que había tenido mientras ayudaba a José a estudiar había desaparecido. En su lugar había una fría alerta, ojos como acero gris calculando. José notó el cambio y preguntó, «Tío, ¿qué pasa?» Intenté sonreírle al niño. Dije que no era nada. Solo recordaba que tenía algo que atender, pero en mi mente las preguntas giraban en un círculo apretado. ¿Quiénes eran? ¿Hombres enviados por Antonio o alguien más? ¿Cuánto tiempo hacía que sabían que estaba aquí? Y sobre todo, ¿qué debía hacer ahora? Irme inmediatamente podría mantener a María y José a salvo, pero si me habían observado el tiempo suficiente, sabrían que la madre y el hijo me importaban y lo usarían como ventaja. Quedarme podría protegerlos, pero también podría arrastrarlos al peligro. Miré por la ventana en la dirección en que había desaparecido el SUV negro. Los fantasmas de mi pasado me habían encontrado, y no sabía si tenía la fuerza para proteger a las personas por las que estaba empezando a preocuparme. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Apenas había dormido, acostado toda la noche, pensando en el SUV negro y lo que podría traer consigo. Decidí que le diría a María que tenía que irme, que inventaría alguna razón para salir de aquí antes de que las cosas empeoraran. Pero cuando salí de mi habitación, José ya estaba esperando con una gran sonrisa, preguntando si seguiría enseñándole hoy. No pude decir que no. Me dije a mí mismo, un día más y luego me iría. Envié a José a casa de Marta a jugar porque el niño insistió en ir a ver a los gatitos recién nacidos que acababa de tener. Quería que el niño estuviera lejos del taller en caso de que algo sucediera. María se quedó en el taller trabajando y yo me senté en la esquina como todos los días, pero mis ojos nunca abandonaron la carretera frente al edificio. Cerca del mediodía, el SUV negro regresó. Esta vez no pasó de largo. Se detuvo y aparcó justo frente al taller. Me puse de pie de un salto, mis instintos de lucha se activaron al instante. María estaba debajo de un coche y no podía ver nada. Salí del taller y me planté frente a la entrada, esperando. La puerta del SUV se abrió. Salió un hombre con traje negro y gafas de sol, con la postura de alguien acostumbrado a la violencia. Reconocí inmediatamente que era uno de los hombres de Antonio, no porque conociera la cara del hombre, sino porque conocía demasiado bien el tipo. El hombre entró en el taller y miró a su alrededor con abierto desprecio. Vio a María deslizándose de debajo del coche y sonrió con una voz falsamente dulce. Le preguntó a María si podía ayudarlo porque estaba buscando a un amigo, un hombre de unos 30 y tantos, pelo oscuro. Tal vez había pasado por aquí hace unos días. María se levantó, aún con la llave inglesa en la mano, y miró al extraño con cautela. Dijo que mucha gente pasaba por allí, que no podía recordarlos a todos. El hombre se acercó, su sonrisa desapareció, reemplazada por algo amenazante. Preguntó si estaba segura porque su amigo era muy importante, y estaba seguro de que el hombre estaba por aquí. María retrocedió, apretando el agarre de la llave inglesa. No tenía miedo, pero sabía que algo andaba mal.
Fue entonces cuando entré. Aparecí por la parte trasera del taller, mis pasos silenciosos pero decisivos. Mi voz cortó el aire, fría como el hielo, preguntando si el hombre no la había oído decir que no sabía. El hombre se giró, y cuando me vio algo cambió en sus ojos. El desprecio se desvaneció, reemplazado por el reconocimiento y el miedo. Sabía quién era. Sabía que estaba frente a un hombre que podía hacer que toda su familia fuera borrada con una sola llamada telefónica. Caminé hacia adelante, un paso lento a la vez, cada paso como una cuenta atrás. No levanté la voz, no era necesario. Mi tono era bajo y pesado, cada palabra grabada en el aire. Vuelve y dile a Antonio, si me quiere sabe dónde encontrarme. Pero si alguno de vosotros vuelve a pisar este pueblo, te enviaré a casa en una bolsa para cadáveres. El hombre tragó, tratando de mantener la compostura, pero fallando. Retrocedió, tartamudeando que solo le habían ordenado confirmar la ubicación, que no quería causar problemas. Di un paso más, acortando la distancia a solo unos palmos. Lo miré directamente a los ojos, y lo que sea que el hombre vio en mi mirada gris lo hizo temblar. Esa no era la mirada de un hombre de negocios o un hombre corriente. Esa era la mirada de alguien que había visto la muerte cientos de veces, y ya no conocía el miedo. Añadí una frase más, mi voz casi un susurro, pero lo suficientemente clara para que cada palabra llegara. Dije que esta era la única advertencia y que no decía las cosas dos veces. El hombre asintió rápidamente, retrocedió al sub y se marchó como si lo persiguieran fantasmas. Perspectiva de María. El dilema de un amor incipiente. La camioneta negra desapareció al final del camino de tierra, dejando una nube de polvo a su paso. Carlos se quedó observando, sus hombros aún tensos, su respiración aún pesada. Cuando se dio la vuelta, me vio en la puerta del taller, con los ojos muy abiertos, la llave inglesa todavía en la mano. Lo había visto todo. Lo había visto transformarse del hombre cálido que ayudaba a mi hijo con los deberes en alguien que podía hacer temblar y huir a un hombre adulto. Había escuchado esa voz fría, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Había visto esa mirada, una mirada que nunca había visto en nadie en mi vida. El silencio se extendió entre nosotros. Carlos no sabía qué decir. Había intentado ocultar quién era realmente. Había intentado interpretar el papel de un cliente normal con un coche averiado. Pero ahora la máscara había caído y yo lo estaba mirando. De verdad mirándolo por primera vez. Finalmente hablé, mi voz extrañamente tranquila. Le dije que no era un hombre de negocios. No era una pregunta, era una afirmación. Carlos me miró y dijo que no. Asentí lentamente como si estuviera procesándolo. Luego dije, aún tranquila, que necesitaba hablar con él. Esa noche, después de que José se durmiera, no lo eché, no entré en pánico. Solo lo miré con esos ojos verdes que eran imposibles de leer. Luego me volví al coche que había estado reparando, como si lo que acababa de pasar fuera solo una pequeña interrupción en mi jornada laboral. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. No sabía qué pensar. Mi padre me había enseñado que las cosas rotas se podían arreglar, pero ¿se aplicaba eso a un hombre como Carlos? A un hombre que había admitido hacer cosas terribles. ¿Podía una persona cambiar? ¿Podía confiar en él con mi hijo, con mi corazón, después de todo lo que había pasado? ¿Me atrevería a abrirme a él sabiendo lo peligrosa que era su vida? Miedo, mi viejo compañero de vida, miedo a que se fuera, miedo a que se quedara. Era una trampa de la que no sabía cómo salir. Pero una parte de mí, esa parte testaruda y esperanzada, quería darle una oportunidad. Quería creer. Carlos se quedó allí,
sin saber lo que yo pensaba, sin saber lo que le diría esa noche, sin saber si aquello era un principio o un final. Pero él sabía una cosa. La oscuridad de la que había intentado huir lo había encontrado allí. Y ahora no solo lo amenazaba a él, sino que amenazaba a las personas a las que estaba empezando a querer. La noche de la verdad. Esa noche se alargó como si nunca fuera a terminar. Me senté en la pequeña habitación, escuchando la suave voz de José tropezando con un cuento para su madre, escuchando a María cantarle a su hijo hasta que se durmió, escuchando cómo la casa se sumía lentamente en el silencio. No sabía lo que ella me iba a decir. Si me echaría, llamaría a la policía o, peor aún, me miraría con el miedo y el asco que había visto en tantos ojos una vez que la gente se enteraba de quién era. Estaba acostumbrado a ser odiado, a ser temido, pero no entendía por qué la idea de que María me mirara así me dolía en el pecho. Un ligero golpe en la puerta. Abrí y vi a María de pie, con los brazos cruzados, su rostro imposible de leer. Me dijo que saliera al porche. Asentí y la seguí fuera. El cielo nocturno de Teruel seguía lleno de estrellas como siempre, pero esa noche el aire se sentía más pesado. Nos sentamos en dos sillas, una al lado de la otra. El silencio se extendió entre nosotros. Entonces María habló, su voz tranquila pero seria. Me preguntó directamente quién era realmente y por qué alguien quería encontrarme tan desesperadamente. La miré y sopesé cuánto decir. Podría mentir, podría inventar otra historia, podría seguir fingiendo que era un simple hombre de negocios. Pero al mirar esos ojos verdes fijos en mí, no pude. Ella merecía la verdad, al menos parte de ella. Empecé a hablar, mi voz baja y lenta. Dije que dirigía una organización en Madrid, el tipo de organización que la gente no menciona en una conversación educada. Había hecho cosas terribles, matado gente, arruinado otras vidas, usado la violencia como herramienta para conseguir lo que quería. No era un buen hombre, nunca había sido un buen hombre, no desde los 14 años. Los hombres que habían venido a buscarme ese día eran enemigos, rivales que me querían muerto. Y al estar aquí, la ponía a ella y a José en peligro. Hice una pausa y esperé su reacción. Esperé miedo, asco o al menos distancia. Pero María simplemente se quedó sentada, en silencio, mirándome con una expresión que no pude comprender. Luego preguntó, aún firme, si había matado gente. Asentí sin inmutarme. Dije que más de lo que podía contar. María permaneció en silencio durante mucho tiempo. Pensé que se levantaría y volvería a entrar, pero no lo hizo. Se quedó quieta, mirando el campo oscuro frente a nosotros, como si estuviera sopesando algo importante en su mente. Luego habló, su voz ligera pero firme. Dijo que no le importaba quién fuera yo allá afuera. Solo le importaba quién era aquí, en su casa con su hijo, y el hombre que había visto enseñando matemáticas a José, cocinando la cena para ellos, sentado en una fortaleza de madera podrida, jugando con coches de juguete. Ese hombre no era un monstruo. La miré sin creer lo que escuchaba. Le pregunté si no tenía miedo. María se giró hacia mí y sus ojos verdes atraparon la luz de las estrellas. Dijo que había sido abandonada por las personas que deberían haberla amado. Su madre se había ido sin decir palabra. El padre de José había huido cuando se enteró de que estaba embarazada. Ella no confiaba fácilmente y no dejaba que nadie se acercara fácilmente. Pero yo había estado allí 4 días. Había tenido cientos de oportunidades de hacerles daño a ella y a su hijo, y no lo había hecho. En cambio, había enseñado a su hijo, cocinado para ella,
La había ayudado a trabajar, y hoy había ahuyentado a un hombre que podría haber traído peligro a su puerta. No sabía quién era Carlos en Madrid, pero sabía quién era aquí. Algo dentro de mí se rompió, no de dolor, sino de alivio, como una gruesa capa de hielo que había envuelto mi corazón durante años se estaba derritiendo lentamente. No sabía qué decir. No podía encontrar palabras lo suficientemente grandes para lo que sentía. María me observó un momento, luego continuó, su voz más suave. Me dijo que me quedara, al menos hasta que el coche estuviera arreglado. Después de eso podría ir a donde quisiera, pero por ahora no me echaría. Se levantó y fue a entrar, pero se detuvo en la puerta. Me miró de nuevo y añadió una cosa más. Dijo que todos teníamos un pasado, y lo que importaba era lo que uno elegía hacer con el presente. Su padre se lo había enseñado. Luego entró, dejándome solo bajo un cielo lleno de estrellas, con un corazón latiendo de una manera que creí haber olvidado. Las tormentas y el primer beso. El quinto día comenzó con un cambio sutil entre María y yo. Después de la noche de enfrentar la verdad, ya no mantuvimos la distancia de antes. María ya no me miraba con ojos cautelosos, y yo ya no intentaba interpretar el papel de un extraño. Trabajábamos juntos en el taller, hablábamos más, reíamos más. José estaba encantado de notar el cambio, el niño corriendo de un lado a otro entre nosotros, tirando de una mano y luego de la otra como si intentara acercarnos aún más. Esa tarde, mientras José jugaba en casa de Marta, María y yo nos sentamos a descansar en el taller después de terminar el coche de un cliente. María de repente habló, su voz suave pero con un dejo de amargura. Me habló de Miguel, el padre de José, el hombre al que nunca había mencionado antes. Me habló de la soledad después de la muerte de su padre, de lo vulnerable que había sido cuando Miguel apareció con palabras dulces y una sonrisa encantadora. Pensó que finalmente había encontrado a alguien que se quedaría, alguien que no se iría como lo había hecho su madre. Pero se había equivocado. La noche en que le dijo que estaba embarazada, Miguel se quedó en silencio. No dijo una palabra, solo la miró con pánico en los ojos, luego se marchó. A la mañana siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. María se enfrentó al embarazo sola, dio a luz sola, crió a José sola durante los últimos 7 años. Habló con un tono firme como si contara la historia de otra persona, pero pude ver el dolor en sus ojos. La ira surgió en mi pecho y mi mano se cerró en un puño. Con una voz baja que llevaba una oscura promesa, dije que si alguna vez conocía a Miguel, Miguel lamentaría haber nacido. María me miró y por primera vez sonrió ante mi amenaza. No porque quisiera que le hicieran daño a Miguel, sino porque sabía que yo lo decía en serio, y eso la hizo sentirse protegida de una manera que nunca antes había sentido de verdad. ¿Soy un loco? ¿Amenazar la vida de un tipo que no conozco y sentir esta satisfacción al verla sonreír? Quizás soy un monstruo, pero al menos, en este momento, ella no lo ve así. Esa noche, una tormenta inesperada se desató. La lluvia en Teruel no era como la lluvia en Madrid. Era más feroz, más ruidosa, con truenos retumbando por el valle. José le había tenido miedo a los truenos desde pequeño, y el niño lloró y suplicó dormir con su madre. María lo abrazó fuerte, consolándolo, y comenzó a cantar. Yo estaba en la puerta del cuarto de José, sin intención de quedarme a mirar, pero la voz de María no me dejaba marchar. Era fina y tierna, nada que ver con la mujer fuerte que veía cada día. Cantaba una canción antigua, quizás una que su padre le había cantado una vez, y en esa canción oí el amor más puro que una madre podía dar a su hijo.
Cuando José finalmente se durmió, María lo acostó, lo arropó y le besó la frente. Salió y me encontró allí. No pareció sorprendida, como si hubiera sabido que estaba allí todo el tiempo. Juntos, salimos al porche y observamos la lluvia caer sobre los campos. El sonido era fuerte. El trueno se había alejado y el aire era fresco y húmedo. Dije suavemente que era una madre maravillosa. María esbozó una pequeña sonrisa triste y respondió que solo intentaba no convertirse en su propia madre. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, y supo que acababa de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 20 años. Le pregunté suavemente por su madre. María guardó silencio un momento. Luego me lo contó, su voz tan tranquila como si hablara del tiempo. Dijo que su madre se fue cuando ella tenía 7 años. Se fue con un extraño, sin explicación, sin despedida. María esperó meses, sentada en este porche y mirando por el camino de tierra, esperando que apareciera la figura de su madre. Su madre nunca regresó. Desde entonces, había vivido con el miedo a ser abandonada, con la sensación de que no era lo suficientemente buena para que nadie se quedara. Su madre se fue. Miguel se fue. Quizás ella nació para ser abandonada. Miré a la mujer a mi lado, la mujer que había sido abandonada por las personas que más deberían haberla amado. Y seguía allí, seguía de pie, seguía fuerte, seguía amando a su hijo con todo lo que tenía. No sé quién se movió primero. Quizás fui yo, quizás fue ella, quizás fuimos ambos a la vez. Pero de repente nuestros labios se encontraron. El primer beso fue suave, tembloroso, como dos personas que aprenden a confiar de nuevo desde el principio. La lluvia seguía golpeando el porche. El viento frío soplaba, pero no sentíamos frío. Solo sentíamos calidez, sentíamos sanación, sentíamos como si las piezas rotas dentro de nosotros se estuvieran uniendo lentamente. Cuando nos separamos, María me miró, con los ojos brillantes. En un susurro dijo que me iría, que volvería a Madrid. No lo negué porque sabía que era verdad. Solo respondí que lo sabía, pero ahora mismo estaba aquí. María cerró los ojos, asintió y me dejó abrazarla en la noche lluviosa. Estuvimos allí mucho tiempo. Dos personas solitarias encontrándose en la tormenta, sin saber lo que traería el mañana, y sin querer pensar en ello. Solo el presente, solo esta noche, solo los brazos del otro con el sonido de la lluvia y el calor que se extendía por nosotros. ¿Qué importaba el futuro? El pasado me había destrozado. El presente era una oportunidad para sentir, para vivir, aunque solo fuera por un instante. El compromiso y la despedida. A la mañana del sexto día las piezas por fin llegaron. María se levantó temprano y empezó a trabajar en mi Escalade. Trabajaba en silencio. Sus manos expertas mientras quitaba piezas, las reemplazaba, revisaba todo 2 veces. Me quedé allí observándola y me di cuenta de que no quería que el coche se arreglara. Lo quería averiado para siempre. Quería que el tiempo se detuviera. Quería quedarme aquí, en este pequeño taller, con la mujer de cabello castaño y el niño de 7 años, para siempre. Pero el tiempo no se detiene para nadie. Cerca del mediodía, María cerró el capó, se limpió las manos en un trapo viejo y me dijo que el coche estaba listo. Lo dijo con un tono neutro y ordinario, como si estuviera informando de un trabajo rutinario, pero no me miró a los ojos. Asentí, caminé hacia el vehículo, abrí la puerta y me deslicé en el asiento del conductor. Giré la llave. El motor ronroneó suavemente como si nada hubiera pasado. El Escalade estaba listo para llevarme de vuelta a Madrid, de vuelta a mi imperio, de vuelta a la vida que había construido en los últimos 23 años. Pero no quería ir. Esa tarde,
Después de cenar, estaba sentado en el porche viendo la puesta de sol cuando José salió corriendo. El niño subió a mi lado, sus pequeñas piernas balanceándose, su coche de juguete negro todavía en la mano. Se mantuvo en silencio durante mucho tiempo, algo raro para un niño tan hablador como José. Luego habló, su voz pequeña y temblorosa. Preguntó si el tío Carlos se iba pronto. No sabía qué responder. Miré al niño a mi lado, el niño que me había arrastrado a su vida con una simple frase en una carretera de tierra 6 días antes. Asentí y dije, quizás, porque el coche ya estaba arreglado. José bajó la cabeza y miró el coche de juguete en sus manos. Luego levantó la vista. Sus grandes ojos marrones se encontraron con los míos, y me hizo una pregunta que sentí como una mano apretándome el corazón. Me preguntó si yo sería su papá. No podía respirar. Miré al niño de 7 años, que me miraba con pura esperanza. Un niño que nunca había tenido un padre, que nunca había sabido lo que se sentía ser amado y protegido por un hombre. José siguió hablando. Su voz temblaba aún más. Dijo que le gustaba. Yo le enseñaba, jugaba con él, le cocinaba pasta. Él nunca había tenido un papá, pero creía que si lo tuviera, su papá sería como yo. Algo dentro de mí se rompió. Lo abracé fuerte, tratando de ocultar las lágrimas que brotaban en mis ojos. Le dije a José que era el niño más valiente que jamás había conocido y que su madre era extraordinaria. Quería prometerle que me quedaría, que sería su padre, que nunca me iría. Pero no pude, porque sabía que esas promesas podrían romperse, y no quería convertirme en otro hombre que abandonara a José. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? Hubiera prometido algo que no podía cumplir. Después de que José volviera a entrar, María salió. Lo había oído todo. Estaba en la puerta mirando con los ojos enrojecidos. Y yo sabía que lo que iba a decir dolería. María se acercó y se sentó a mi lado. Estuvo en silencio un momento, como si buscara la forma correcta de decir lo que tenía que decir. Luego habló, su voz temblorosa pero firme. Me dijo que tenía que irme. Carlos. La miré sin entender. Ella continuó, sus ojos húmedos, pero sus lágrimas aún no caían. Dijo que sentía cosas por mí, que no lo negaría. Anoche, ese beso, no se arrepentía, pero ella tenía a José. José lo era todo para ella. La razón por la que vivía, la única persona que le quedaba en este mundo, los hombres que habían venido a buscarme, eran peligrosos. Si regresaban, si le hacían daño a José por mi culpa, ella nunca se lo perdonaría. No podía arriesgar a su hijo, ni por nadie, ni siquiera por mí. Quería discutir, quería decir que los protegería, que no dejaría que nadie les hiciera daño, pero sabía que María tenía razón. Mi presencia era un peligro. Yo era el peligro. Había vivido en la oscuridad durante años, y ahora esa oscuridad amenazaba a las personas a las que había empezado a amar. María me miró directamente a los ojos, su voz firme pero llena de dolor. Me dijo que volviera a Madrid y lidiara con lo que tuviera que lidiar. Ella no sabía lo que era y no quería saberlo, pero cuando estuviera a salvo, cuando las personas que querían hacerme daño ya no fueran una amenaza, su puerta seguiría abierta. Hasta entonces, no podía quedarme allí. No porque no me quisiera, sino porque no tenía derecho a poner a su hijo en peligro. Lo entendí. No me estaba echando porque no me amara. Me estaba echando porque amaba a José más que a nada. Y eso hizo que la respetara más que a nadie que jamás hubiera conocido. Asentí, mi voz baja y ronca. Dije que lo entendía y prometí que volvería. No una promesa vacía, sino un juramento de un hombre que acababa de encontrar una razón para vivir de manera diferente. María me miró y las lágrimas finalmente cayeron.
Susurró que esperaría, pero no para siempre. Si pasaban 3 meses y no regresaba, lo entendería. Nos sentamos allí juntos, mirando el cielo nocturno de Teruel una última vez, sin saber lo que traería el mañana, pero sabiendo que esa noche era todo lo que teníamos. La última noche se extendió como si nunca fuera a terminar, y sin embargo, fue tan breve como un solo suspiro. María y yo nos sentamos juntos en el porche, sin decir mucho, simplemente dejando que la presencia del otro llenara el silencio. Ambos sabíamos que cuando saliera el sol, todo cambiaría. La vida en Willow Creek. Sostuve la mano de María y sentí las duras callosidades de su palma, las callosidades de una mujer que había llevado todo sola durante tantos años. Le dije con voz baja y firme que volvería. Lo prometí. No una promesa de Carlos, el jefe mafioso, sino una promesa de Carlos, el hombre al que ella le había dado la oportunidad de vivir de nuevo. María no lloró, ya había llorado bastante en su vida, y no quería que esa noche fuera una noche de lágrimas. Solo me miró, memorizando cada línea de mi rostro, los ojos grises que ya no estaban tan fríos, la pequeña cicatriz en mi frente de la que nunca había preguntado, la forma en que sonreía cuando la miraba. Dijo que esperaría, pero que no debía hacerla esperar demasiado. 3 meses era su límite. Después de eso tendría que seguir viviendo. Por José, por ella misma. Asentí, le besé la frente y nos quedamos allí hasta que el cielo empezó a adquirir el pálido gris del amanecer. A la mañana siguiente, me levanté temprano, empaqué las pocas cosas que tenía y salí de la pequeña habitación detrás del taller por última vez. El Escalade ya estaba aparcado delante, impecable después de que María lo lavara esa mañana. Miré el coche y recordé el día en que se averió en el camino de tierra 6 días antes. 6 días que cambiaron mi vida entera. José salió corriendo de la casa, con los ojos rojos e hinchados. Se aferró a mi pierna, aferrándose tan fuerte que no me soltaba. Lloró y preguntó por qué tenía que irme. Dijo que no quería que me fuera. Dijo que yo había prometido que me quedaría. Me arrodillé hasta quedar a su altura. Le limpié las lágrimas a José y le dije que prometía que volvería. Tenía algo que hacer lejos, pero cuando terminara, regresaría. ¿Me creía José? José me miró con sus grandes ojos marrones, llenos de lágrimas y llenos de esperanza, y preguntó si realmente lo prometía, si no estaba mintiendo como lo había hecho su padre. Esa pregunta me cortó como un cuchillo. Lo abracé fuerte y le susurré al oído que prometía que no era como su padre, que volvería. Luego me levanté y miré a María en la puerta del taller, con los brazos cruzados, tratando de parecer fuerte, aunque sus ojos también estaban rojos. Caminé hacia ella y la besé por última vez. Un beso corto, pero que contenía todo lo que quería decir y no podía. Luego subí al coche, arranqué el motor y me alejé. Por el espejo retrovisor, vi a la madre y al niño allí parados, observando, José saludando, María inmóvil como una piedra. Se hicieron más y más pequeños hasta que desaparecieron en la curva del camino de tierra. Regresé a Madrid con un objetivo: lidiar con Antonio y cada amenaza para poder volver a Teruel sin poner en peligro a María y José. Llamé a Jorge en cuanto llegué a la ciudad y ordené una reunión de emergencia. Lo que sucedió en las siguientes 2 semanas fue sangre, violencia y una crueldad que había intentado olvidar durante esos 6 días en Teruel. Encontré al traidor dentro de mi organización, el que había alimentado a Antonio con información sobre mi paradero. Lo eliminé sin parpadear. Luego dirigí toda mi atención a Antonio, preparando el ataque, golpeando en los puntos más débiles del enemigo. Antonio cayó una noche lluviosa en Madrid, poniendo fin a una guerra que había durado años entre las dos organizaciones. Me encontré en la cima de mi imperio,
Pero el poder no me satisfacía como antes. Empecé a reorganizarlo todo, entregando responsabilidades a Jorge poco a poco, preparándome para un futuro diferente. Cada noche, por muy ocupado que estuviera, llamaba a la línea fija del taller de María, la vieja línea telefónica, la señal a veces inestable. Pero la voz de María y la voz de José al otro lado eran las únicas cosas que me mantenían lúcido. José hablaba de lo que pasaba en el colegio, del gato de Marta que acababa de tener gatitos, de sacar una nota perfecta en matemáticas porque usaba la forma en que el tío Carlos le había enseñado. María hablaba de los coches que arreglaba, del clima de Teruel que cambiaba con la estación, de echarme de menos sin decirlo nunca en voz alta. Esas llamadas cortas se convirtieron en la razón por la que aguantaba cada día. Marcaba cada día en mi calendario, contando los días hasta que todo estuviera resuelto, hasta que pudiera regresar al camino de tierra que llevaba al pequeño taller donde mi corazón esperaba. Pasaron 3 meses como un largo sueño lleno de ansiedad y espera. María contaba cada día, aunque no quisiera admitirlo. Cada mañana al despertar, miraba el camino de tierra frente al taller y se preguntaba si hoy sería el día en que regresaría. Cada vez que oía pasar un coche, su corazón se aceleraba. Luego caía cuando no era el Escalade negro. Las llamadas nocturnas se hicieron menos frecuentes durante la última semana y luego cesaron por completo. María no sabía qué había pasado. No sabía si Carlos estaba a salvo. No sabía si todavía se acordaba de ella y de su hijo, o si había vuelto a su antigua vida y había olvidado el pequeño pueblo de Teruel. Se decía a sí misma que se había preparado para esto, que sabía que podría no regresar, que no se desmoronaría si él desaparecía como los otros hombres de su vida. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. El último día del tercer mes, cuando María casi había perdido la esperanza, un vehículo apareció en el camino de tierra. No el elegante Escalade negro que recordaba, sino una Ford F-150 verde más antigua, tan común como cualquier camioneta que hubiera reparado. José estaba jugando en el patio y al principio no le prestó mucha atención hasta que la camioneta se detuvo frente al taller y un hombre se bajó. El niño se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. Luego gritó tan fuerte que resonó por todo el valle. ¡Mamá! ¡Es el tío Carlos! ¡El tío Carlos ha vuelto! María salió corriendo del taller, todavía sosteniendo una llave inglesa, su corazón latiendo sin control. Lo vio y casi no lo reconoció. Yo ya no llevaba un traje caro, ni zapatos de cuero brillante. Llevaba una sencilla camisa de franela, unos vaqueros gastados y unas botas viejas. Mi cabello estaba más largo que antes, con algunas canas que ella no recordaba haber visto, pero mis ojos grises eran los mismos. Y cuando la miré, ya no había la frialdad de un jefe mafioso en ellos, solo la calidez de un hombre que regresa a casa. José se lanzó a mis brazos, llorando y riendo al mismo tiempo, preguntando una y otra vez si de verdad había vuelto, si no me iba a ir de nuevo, si me quedaría con él y su mamá para siempre. Levanté al niño y lo abracé fuerte, diciéndole que había vuelto, que había cumplido mi promesa, que no me iba a ninguna parte ahora. Luego bajé a José y caminé hacia María, pero ella retrocedió. María me miró, sus ojos verdes llenos de conflicto. Quería correr hacia mí, abrazarme, llorar en mi hombro, decirle cuánto lo había echado de menos. Pero el miedo a ser abandonada de nuevo la mantuvo en su lugar. Durante los últimos 3 meses, se había protegido reconstruyendo el muro alrededor de su corazón. Y ahora que yo estaba allí, de pie, no sabía si podría derribar ese muro de nuevo. Su voz tembló mientras intentaba mantener la calma. Me dijo que no podía simplemente aparecer así. 3 meses, Carlos.
3 meses sin saber si estabas vivo o muerto. La última semana no llamaste, y pensé que nos habías olvidado. Me había preparado para la idea de que no volverías. No puedo seguir abriendo mi corazón solo para volver a ser herida. Ya he soportado bastante. Lo entendí. Sabía que tenía miedo. Sabía que había sido traicionada demasiadas veces para confiar fácilmente. Tuve que desaparecer por completo esa última semana, María. Si hubiera hecho una sola señal, los hombres de Antonio habrían podido rastrearla hasta este taller. Me mantuve en silencio para manteneros a salvo a ti y a José. Nunca os olvidé, ni un segundo. Me acerqué sin apurarla, dándole tiempo. Le expliqué que no había llamado durante la última semana porque estaba terminando todo, poniendo las cosas en orden para poder dejar Madrid para siempre sin mirar atrás. Antonio había sido tratado. Todas las amenazas habían sido eliminadas. Le había entregado el imperio a Jorge. Ya no era un jefe mafioso. Solo era Carlos, un hombre con una camioneta vieja que quería vivir una vida normal junto a la mujer que amaba y al niño al que consideraba suyo. María negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer, aunque no quería. Preguntó cómo se suponía que iba a saber que decía la verdad. ¿Cómo iba a saber que mañana no vendría alguien más a buscarme? ¿Cómo iba a saber que no volvería a desaparecer? José se quedó entre nosotros, mirando de su madre a mí. Percibiendo que algo andaba mal, dio un paso adelante, le cogió la mano a su madre, la apretó fuerte y habló con una seriedad mucho más allá de la de un niño de 7 años. Dijo: «Mamá, el tío Carlos cumplió su promesa. Dijo que volvería. Y volvió. Mi papá, mi viejo papá, se fue y nunca volvió. La abuela se fue y nunca volvió. Pero el tío Carlos es diferente. Él prometió y lo cumplió. Tú me dices que hay que dar una oportunidad a la gente. Dale una oportunidad, mamá». María miró a su hijo, un niño más perspicaz y sensible de lo que le correspondía por su edad. Miró a los ojos de José y vio la confianza absoluta que tenía en mí. Vio la esperanza de tener una familia completa que había anhelado durante 7 largos años. Luego me miró a mí, a esos ojos grises fijos en ella con toda la honestidad que un hombre podía ofrecer. En mi mirada, vio el miedo a ser rechazado, la verdad sin disfraces, el amor que sentía por ella y por José, y comprendió que yo también tenía miedo, que yo también estaba arriesgando, que yo estaba poniendo mi corazón en sus manos y esperando que ella no lo aplastara. María soltó un suspiro, las lágrimas seguían cayendo, pero las comisuras de su boca empezaron a levantarse. Con voz ahogada, dijo que si me iba una vez más, iría a Madrid y me arrastraría por el cuello con una llave inglesa. Reí, la risa más brillante que había tenido en 23 años. Me acerqué y la abracé, reteniéndola fuerte como si nunca fuera a soltarla. José vitoreó y saltó a nuestro alrededor, gritando que el tío Carlos se quedaba, que el tío Carlos sería su papá ahora. María lloró en mi hombro, pero estas eran lágrimas de felicidad, de alivio, de que por fin se le permitía confiar en alguien sin el terror de ser abandonada. Y yo la abracé a ella, abracé a José, abracé la nueva vida que creí que nunca merecería. Un nuevo comienzo, un futuro incierto. Un año después de mi regreso a Teruel, el pequeño taller del pueblo de Sierra de Albarracín estaba más ocupado que nunca. El viejo cartel había sido reemplazado por uno nuevo, aún pintado a mano en madera, siguiendo la tradición familiar Porter. Pero la leyenda ahora decía Teller Porter y Blackwood. Aprendían a arreglar coches de María, y mis manos ahora estaban callosas por el aceite de motor en lugar de por apretar un gatillo. Ya no vestía trajes caros,
Ya no caminaba con zapatos de cuero italiano, ya no daba órdenes a nadie. Solo era un mecánico más en un pueblo pequeño. Y eso me hacía más feliz de lo que había sido en los 23 años que pasé como jefe mafioso. Nuestra boda tuvo lugar un día de primavera, cuando las flores silvestres florecían en los campos, y el cielo de Teruel era de un azul impecable sin una sola nube. No fue una boda lujosa con cientos de invitados, el tipo de boda que yo podría haber organizado si hubiera querido. Fue solo una pequeña ceremonia en el patio trasero, con Marta como testigo, algunos vecinos cercanos y José como el pequeño portador de los anillos. María llevaba un sencillo vestido blanco que Marta le había cosido, el cabello suelto con algunas flores silvestres. Era lo más hermoso que jamás había visto. Cuando intercambiamos anillos bajo el roble donde descansaba el padre de María, José se paró entre nosotros, sosteniendo tanto mi mano como la de su madre. En el momento en que el pastor nos declaró marido y mujer, José gritó tan fuerte que todo el jardín lo oyó. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Ahora somos una familia!». Era la primera vez que José me llamaba papá. Me arrodillé y abracé al niño, y por primera vez en tantos años lloré. No lágrimas de dolor o pérdida, sino las lágrimas de un hombre que por fin había encontrado su lugar. Una tarde de verano, conducía la vieja Ford F-150 por el familiar camino de tierra. José estaba sentado a mi lado, el pequeño coche de juguete negro todavía apretado en su mano. Me detuve en el lugar exacto donde el Escalade se había averiado más de un año antes. Padre e hijo salimos y nos quedamos allí, mirando la extensa llanura y las sierras de Albarracín nevadas a lo lejos. «Papá, ¿por qué nos detenemos aquí?», preguntó José. Miré a mi hijo, sonreí y le conté sobre aquel día. El día en que un niño de 7 años apareció en un camino solitario, sosteniendo un coche de juguete, y dijo una simple frase que cambió toda mi vida. «Mi mamá puede arreglarlo». José sonrió, orgulloso de ser parte de esa historia. Le revolví el pelo y le dije que aquel día tuvo razón. Su mamá podía arreglarlo. Ella no solo arregló mi coche, también arregló mi corazón. El corazón que creí roto sin reparación. Y José fue quien me llevó a ella. José era mi pequeño ángel. Estuvimos allí un largo momento, padre e hijo mirando los campos, saboreando la paz que ambos habíamos recorrido un largo camino para encontrar. Luego volvimos a subir a la camioneta y nos dirigimos a casa de vuelta a María, que nos esperaba en el taller con una sonrisa en los labios y la cena a medio terminar en la estufa. Y hoy, ¿sabes? A veces miro el cielo inmenso de Teruel y me pregunto cómo es posible que todo esto sea real. ¿Es esto lo que llamamos destino? No lo sé. Lo que sí sé es que de vez en cuando, el desastre que parece una mala suerte es lo que te lleva directamente a tu verdadero hogar. Un motor averiado en una carretera desierta puede ser el universo diciéndote que pares, que tu lugar es aquí. Y a veces, un niño de 7 años con un coche de juguete es el único que puede ver lo que el resto del mundo no ve. Que cualquiera puede sanar si hay alguien dispuesto a coger una llave inglesa. Pero, ¿la sanación es total? ¿Desaparece el pasado? ¿O simplemente aprendes a vivir con las cicatrices, a construir algo nuevo sobre ellas? Es complicado, ¿verdad? No hay finales perfectos en la vida, solo nuevos comienzos. Y a veces, eso es más que suficiente. Es, es mío, es nuestro, y eso para mí lo es todo.